Buenas noches. Yesa, podemos comenzar. Ahora. Bienvenidas y bienvenidos a esta edición especial de Coloqueo, serie de conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña con el propósito de discutir temas culturales a modo de conversación. Mi nombre es Yesabel Vivas Capó y seré su moderadora esta noche. Aprovecho para dejarles saber que este coloqueo está siendo grabado y podrán acceder al mismo en nuestro canal de YouTube. También se está transmitiendo en vivo a través de nuestro fanpage en Facebook. Les exhorto a que por favor a lo largo del coloqueo nos escriban comentarios o preguntas en la sección de comentarios en Facebook y una vez culmine la intervención de nuestra invitada e invitado procederemos a atender las mismas. Hoy tenemos la oportunidad de dialogar sobre la figura del doctor Ricardo Alegría Gallardo a través de sus historiadores, la doctora Carmen Dolores Hernández y el doctor Pedro Reina. La doctora Carmen Dolores Hernández es escritora, crítica literaria, columnista y profesora. Cuenta con una maestría en literatura de la New York University y un doctorado en filosofía y letras con especialidad en literatura española de la Universidad de Puerto Rico. Durante 40 años se dedicó al análisis, la crítica y la valoración de obras literarias a través de las páginas literarias de la revista dominical del periódico El Nuevo Día. Ha escrito numerosos artículos culturales, además de colaborar habitualmente en revistas puertorriqueñas y del extranjero, particularmente de México, Estados Unidos y Alemania. Entre sus libros figuran Manuel Altolaguirre, Vida y Literatura, De aquí y de allá, libros de Puerto Rico y del extranjero, Puerto Rican Voices in English, Interviews with Writers, Ricardo Alegría, Una vida, A viva voz, entrevistas a escritores puertorriqueños y En busca de Isolina. En el 2018, la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades la reconoció como Humanista del Año. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí hablando de mi tema favorito, don Ricardo Alegría. Genial. El doctor Pedro Reina es historiador, periodista y gestor cultural, catedrático de la Universidad de Puerto Rico e investigador visitante Wilbur Marvin de la Universidad de Harvard, colaborador de The Boston Globe, The New York Times en español y revista Harvard Review of Latin America, columnista de los diarios El Nuevo Día y El País de España, autor y o editor de 10 libros sobre cultura, historia y periodismo en Puerto Rico y el Caribe. Completó una licenciatura en estudios latinoamericanos también en New York University y un doctorado en filosofía y letras del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Además, hizo estudios en la Universidad de Salamanca y en el Instituto Internacional de Madrid, España. Su carrera profesional ha discurrido por dos caminos: la educación y la creación de proyectos culturales. Ha sido educador desde 1988 y actualmente es catedrático de Humanidades y de Gestión y Administración Cultural en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Fue director del Centro de Recursos de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y ha sido consultor en Administración y Desarrollo de Programas para la Fundación del Banco Popular, la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública y el Instituto de Cultura Puertorriqueña, entre otros. Formó parte del Consejo General de la Editorial de la Universidad de Puerto Rico y de la Junta de Revistas del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Pertenece a la Junta de Síndicos del Museo de las Américas y además, junto a la periodista Ana Teresa Toro y a Silverio Pérez, es conductor del podcast Marullo. Saludos, doctor Reina. Muchas gracias, buenas noches. Muy agradecido por esa semblanza y por acogernos a Carmen Dolores y a mí en este coloqueo. Gracias a ustedes por decir que sí, bueno, y sobre todo por la labor, ¿verdad? Un poquito comenzando, ¿verdad? En la introducción de sus respectivos libros, Ricardo Alegría, Una vida, libro de la doctora Hernández, y La semilla que sembramos, autobiografía del Proyecto Nacional del doctor Reina, mencionan que la información que nos presentan fue recogida a lo largo de entrevistas que se extendieron por varios años. Me parece, un poco leyendo, que hasta en cierto punto estuvieron ambos tal vez entrevistando al doctor Alegría, ¿verdad? Yo quisiera como saber cómo fueron esas entrevistas y qué ha significado para ustedes ese contacto tan directo con el doctor Alegría.
Bueno, en el caso mío, significó para mí una educación en la historia de mi país, vista a través de una de las personas que la estaba haciendo. Uno generalmente pues estudia la historia en los libros, lee sobre lo que fue, lo que ya está hecho, pero no, pocas veces uno se da cuenta de cómo fue que se hizo, por qué fue que resultaron las cosas como resultaron y los intríngulis y situaciones internas que hubo para que las cosas luego resultaron como resultaron. Así que la historia generalmente se lee o se aprende después que sea, o sea, después de mucho tiempo de que sucedieron las cosas, pero aquí yo tuve la oportunidad de hablar con una persona que estaba en el meollo de las cosas, en el mismo momento en que se estaban sucediendo cosas extraordinarias en Puerto Rico, el mismo momento en que el país cambiaba de sesgo de una economía y una sociedad agrícola a una industrial, en el mismo momento en que se despertaba el deseo por presentar una cultura que hasta cierto punto había sobrevivido, pero había sobrevivido con problemas después de un intenso intento de americanización por parte de los Estados Unidos desde el principio del siglo. Esa parte fue extraordinaria. Yo no sé, Pedro, si tú también tuviste esa impresión de que estabas tocando el corazón vivo, la historia viva, cuando estuviste hablando con don Ricardo. Sí, en el caso mío, la conversación empezó muchos años antes de que tomara cuerpo la idea de un libro. En 1992 yo me gradué de maestría del centro y don Ricardo tenía una política de puertas abiertas y conversaba con cualquiera que llegara hasta allí. En Así es. 1993 yo llego a trabajar a la Fundación de las Humanidades y entre el 93 y el 94 empiezo a colaborar en un proyecto en particular de educación en museos con el Museo de las Américas, que él lo estaba apenas inaugurando. Entonces ese proyecto me llevó a conversar con él regularmente al punto de que era una cosa muy sencilla. Uno llegaba, don Ricardo está así, ok, lo puedo ver, ok, pues entraba y te sentabas a hablar con él. Y como bien dice Carmen Dolores, las conversaciones se volvieron interesantísimas, ¿no? Porque él era un conversador nato y pues se sentaba a hacerte tremendos cuentos. Y yo estuve varios años yendo a su oficina por cuestiones, digamos, de profesionales de mutuo interés y las conversaciones pues seguían siendo interesantísimas y un día, años más tarde, ¿no? Como ya llegando al 99 yo le dije, ¿qué tal si como que nos proponemos hablar deliberadamente sobre esto? Yo grabo las conversaciones y hacemos, ¿verdad? Y consideramos sacarlas como un libro. Carmen Dolores ya para ese momento también está trabajando en la biografía, pero lo mío era mucho más anecdótico. Él hablaba de lo que le daba la gana y yo pues obviamente después de haberlo escuchado varios años dije pues déjame ver si yo puedo construir una estructura, un bosquejo mínimo en el que yo le pueda plantear ciertos temas y si tú miras el libro pues yo hago una pequeña introducción en cada capítulo de lo que hablamos y él pues se va por la libre. Yo lo dejo hablar. Así que para mí esos años sí se convierten en una educación también, porque yo voy entendiendo cosas que no conocía del viejo San Juan, de su propia vida, de sus intereses, de sus viajes, porque él era una persona fascinante, era una persona con una vida muy rica, pero lo interesante, y voy a parar aquí, Carmen Dolores y yo estuvimos hace unas semanas conversando sobre esto. Lo interesante es que yo me di cuenta de algo, que es que una cosa era cuando él hablaba conmigo en libertad y otra cosa cuando yo prendía la grabadora. Ah, no, Cuando, pues fíjate, yo no tuve esa experiencia, Pedro. Delante de la grabadora, porque yo, claro, puse la grabadora y tengo las grabaciones, pues él se explayaba, pero después sí leía lo que yo había grabado, ¿no? Y bueno, tengo que decir en honor a la verdad que nunca me censuró, jamás me censuró. Así que tengo que agradecerle eso. Y además, no sé si tú tuviste también la impresión de que le encantaba hacer anécdotas y hacer totalmente. cuentecitos.
hacer cuentecitos de su vida y de, por ejemplo, cuando él estudiaba en la Politécnica y los petardos que ponía, y entonces los ponía para que explotaran después de un cierto tiempo, y ponía el petardo y se iba y se paraba al lado del maestro, cosa de que cuando el petardo explotaba, él estaba al lado del maestro y el maestro se volvía loco, generalmente norteamericano, ¿verdad? Porque entonces eso estamos hablando de los años 30. Y era, pues, la Politécnica de San Germán era todavía, pues, de una administración educativa americana. Y entonces él decía, ay, este fulano, Mr. Tal, ¿quién habrá puesto eso petardo? Y era él mismo. Él era, ¿verdad? Tenía esa cuestión de astucia que siempre tuvo para bien en toda su carrera. Él era una persona, además de lo que dijo Pedro, lo que ha dicho Pedro, de que era una persona persistente y dedicada, ¿verdad? Yo lo percibo como una persona sumamente... Y tenía astucia en el buen sentido, se daba cuenta de cómo lograr las cosas de la mejor manera posible y hacía todo lo posible, hacía todo lo posible para que las cosas les resultaran, usaba todos los recursos que tenía, que eran muchos, entre ellos su encanto personal, entre ellos su sabiduría, entre ellos su don de gente, entre ellos su conocimiento de la realidad. Y entonces eso lo ponía a buen recaudo, o sea, lo ponía a funcionar cuando quería hacer algo. ¿Tú lo encuentras, Pedro? Absolutamente, y a mí me ocurría algo que era que yo de momento ¿verdad? Yo estaba un poquito sorprendido por estar en la presencia de una figura que la gente admiraba tanto, ¿no? Los estudiantes que estábamos en el centro sabíamos que él era una persona accesible y sobre todo muy generosa, porque él recibía a mucha gente en algún momento voy a hacer una anécdota de esto que estoy diciendo, porque es una anécdota que todavía hace que se me arme un taco en la garganta, pero yo estaba como maravillado de estar ante la presencia de una persona tan importante, ¿verdad? Y que hablara tantas cosas, pero a mí una de las preocupaciones que se me empezó a formar era que yo decía, a don Ricardo lo conocen bien porque tú sabes que él en vida disfrutó el afecto y la admiración de la gente. Pero yo empecé a preguntarme, ok, ¿cómo funciona él? ¿Qué otro lado de la vida hay detrás de la cabeza de él que no se conozca tanto? Y yo comentaba que, por ejemplo, una de las preocupaciones que yo tenía es, ok, todo el mundo admira alegría, pero ¿a quién admiraba alegría? ¿A quién le tenía gratitud a alegría? Y un poco por ahí quise como virarle la mesa, ¿no? Y descubrir grandes cosas ¿verdad? Porque cuando tú estudias como nos sucede hoy día, cuando miramos el trabajo del instituto, o del Canal 6 o de la misma universidad, pensamos que siempre han estado ahí, que siempre han tenido respaldo y que siempre han tenido acogida. Y no siempre ha sido así. Alegría tuvo sus detractores y tuvo que batallar con ellos en distintos frentes. Pero lo interesante, y yo creo que uno de los aspectos menos conocidos de una figura como él, que era tan compleja, es que sus afectos y sus relaciones personales iban más allá de las diferencias ideológicas. Le comentaba yo a un amigo en estos días, una de sus grandes cualidades era que él era un diplomático en el sentido que él entendía que aún en la guerra había que hablarse, ¿verdad? Los países en guerra hablan aunque sea a través de terceros. Y era bien cómico que alegría, ¿verdad? Había personas con quien me hablaba, ¿verdad? Yo nunca vi salir a Carlos Romero Barceló de su casa, pero... No, jamás, jamás. Pero fuera de Romero, él hablaba con un montón de personas y la gente lo visitaba, inclusive gobernadores, pero tú no te enterabas porque esto eran conversaciones privadas donde se decían las cosas de frente. Y cuando yo empecé a darme cuenta de esto, decía, aquí hay una sabiduría, ¿no? Más allá de la pose, aquí hay unas gestiones de mantener los canales directos e indirectos abiertos, y eso a mí me sedujo mucho, ¿no? Tratar de ver cómo yo podía comunicar eso. No era fácil, porque a mí yo notaba que cuando él se abría en la curva conmigo y me contaba de alguna pugna o de alguna diferencia con algún personaje conocido, cuando yo prendía la grabadora, caía el filtro.
Y él se medía, y cuando digo que no se censuraba, pero se medía. Y yo lo que quería era arrancarle el filtro, suéltela ahí, no tenga pena, o sea, dígalo. Y en eso él tenía una disciplina enorme. Tuve muy poco éxito desbancándolo de lo que él quería decir públicamente. Ay, 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 es que era un personaje. Y entonces a mí me llama muchísimo, siempre me ha llamado, hasta el día de hoy me llama la atención esa persistencia que desde pequeño mostró unas aficiones que perduraron en su vida hasta el día que murió y mostró un interés por hacer cosas que hizo a lo largo de esa vida y siguió haciendo. Por ejemplo, cuando él era muy pequeño, él coleccionaba piedrecitas y artefactos indígenas que encontraba en la finca de su abuela en Loíza Aldea, ¿verdad? En Hacienda Grande se llamaba la finca de su abuela. Pues eso los traía a su casa, tendría 8 o 9 años, y los ponía en un mueblecito y decía que ese era su museo particular. ¿Y qué hizo después en la vida? Creó muchísimos museos, o sea que eso es una cosa que desde entonces, una de sus primeras, en un momento dado, él se disfrazó en un día precisamente de Halloween, que él no le gustaba celebrarlo, su padre no le gustaba celebrarlo, pero el padre le dijo, bueno, pues entonces te vas a disfrazar de Patrick Henry. Patrick Henry era el patriota estadounidense que había proclamado Give me liberty or give me death. Y claro, en boca de Patrick Henry en el siglo XVIII era una cosa, y en boca de un niño puertorriqueño a principios del siglo XX era otro, y él fue por toda la calle de San Juan proclamando, Give me liberty, give me death, dame la libertad o dame la muerte. ¿Y quién le iba a decir nada? Sí, sí, ¿qué oficial le iba a decir que estaba desecrando, digamos, una figura norteamericana? Si él estaba hablando de eso mismo, ¿verdad? Entonces, me parece del todo extraordinario que cuando estaba en la Universidad de Puerto Rico haciendo su bachillerato, que lo hizo en la Universidad de Río Piedras, después se fue a hacer la maestría en Chicago, en la Universidad de Chicago, en el momento en que la Universidad de Chicago estaba floreciendo y que estaba a la vanguardia de las ciencias sociales, específicamente de la antropología. Pero cuando él todavía era un muchacho específicamente de 20 años en la Universidad de Puerto Rico, él fundó una revista que se llamaba Caribe. Esa revista para mí es importantísima, a pesar de que solo tuvo 4 números y duró 2 años, porque él ahí quería, desde entonces decía que el estudiante puertorriqueño no conocía el lugar donde había nacido, el lugar donde vivía, ni la región a la que pertenecía. Y Caribe era una revista que le daba mucha importancia a la región del Caribe. De hecho, tenía en la portada un mapa de las islas caribeñas, ¿verdad? Las 3 Antillas mayores y todas las Antillas. Y él en esa revista consiguió, que eso sería un buen estudio. ¿Cómo consiguió eso? No se sabe, porque consiguió que escribieran allí. Bueno, yo me imagino cómo lo consiguió, pero si quieren después se lo digo, si no, no, si no los dejo adivinando. Consiguió que ahí colaborara Rexford Tocqueville, que entonces era gobernador del país. Consiguió que colaborara Vicente Geisel Polanco, que también, bueno, fue importantísimo. Consiguió, desde luego, a Luis Muñoz Marín. Consiguió a Emilio Roy de Leuchardin, que era el historiador oficial de La Habana en ese momento. Consiguió que Gabriela Mistral le cediera algunos poemas. Consiguió unas cosas extraordinarias que uno piensa hoy día. Por ejemplo, un muchacho de 20 años de universidad que tiene muchos más recursos en términos de internet y de comunicaciones que lo que tenía él, ¿verdad? ¿Cómo iba a conseguir todo eso? Y él lo consiguió, y desde entonces pidió en uno de los 4 editoriales, la revista tuvo 4 números nada más, en uno de los 4 editoriales consiguió que dijo, no consiguió, perdón, declaró que lo que
hacía falta en Puerto Rico era un centro de estudios de la región caribeña y específicamente de Puerto Rico. ¿Y qué hizo más de 50 años después? Estableció ese centro de estudios de Puerto Rico y del Caribe. O sea que a él no se le quitaban las ideas de la cabeza. Él podía estar esperando un tiempo hasta ver si podía llevarlas a cabo, pero él no se le quitaba nada de la cabeza. Todo era así, o sea, cuando él se interesaba por algo, eso de alguna manera lo iba a hacer en algún momento de su vida. Y eso, la persistencia, que es una cosa extraordinaria. Y lo segundo, la amplitud de su mirada. Él tenía una mirada que no era específicamente histórica, o sea, siendo histórica, no era específicamente histórica, no era solo artística, no se fijaba solo en la literatura, él era verdaderamente un hombre universal en ese sentido, porque como antropólogo podía repetir, nada de lo humano me es ajeno. O sea, la célebre frase clásica, nada de lo humano le era ajeno a don Ricardo. Y esa parte me parece también que lo define como una persona. Perdón, un poco, ¿verdad? Un poco como partiendo de justamente estas últimas líneas. Eh, Obviamente el doctor Ricardo Alegría nace en una familia política y socialmente activa, o sea, que ya, ¿verdad? Él venía de ese seno de estar en una actividad de debate, de estar en círculos y demás, pero ¿cómo va creándose esa, digamos, esa resolución de vida, de dedicarse enteramente a trabajar por nuestra cultura, por nuestra forjación de una identidad, ¿verdad? Y de instituciones. ¿Cómo? Y sobre todo pensando en eso, o sea, yo de momento miro y digo, siendo tan joven, ¿verdad? Ya poder tener esa visión, ¿cómo eso se va alimentando? Mira, uno tiene que entender de qué palo es ese fruto. Y en el caso de Alegría, Alegría es el producto de una familia y de un padre que ya lo modela, porque don José Alegría, abogado con despacho legal en el Viejo San Juan, era una persona no solamente conocida en el mundo de la cultura, sino en el mundo de la política. Fue uno de los fundadores, junto a José Colicuchi, del Partido Nacionalista. Es una persona, ¿verdad? Culta, letrada. También era editor del suplemento Puerto Rico Ilustrado y mantenía amistad con todas las plumas importantes de su época. Así que Alegría crece bajo la sombra de una figura que obviamente lo orienta en tiempos muy complejos. Por ejemplo, en la década del 20 en Puerto Rico, la prensa era una de las grandes reservas morales, artísticas y creativas de lo puertorriqueño. O sea, a pesar de que en las escuelas no se enseñaba lo puertorriqueño, porque hay que recordar que el plan educativo era de americanización todavía, la literatura, la crítica literaria, los espacios de debate como el Ateneo, eran esos espacios donde latía un interés por una discusión y por una creación diferente, y yo le atribuyo a eso una parte de la inspiración que hace que él, una vez llega a la universidad y se vuelve un gran gestor, tiene las señas claramente, porque ha vivido ese desierto que había, esa contradicción extraordinaria que Carmen Dolores apunta, de ir a la escuela, pero no aprender de Puerto Rico, sino aprender de los patriotas estadounidenses. Y esa contradicción a él lo atormentaba mucho. Y el hecho de que no hubiera instituciones dedicadas a la cultura también lo marca. Esa anécdota que acaba de hacer Carmen Dolores ¿verdad? De ir recogiendo cosas y guardándolas también se suma a una tradición de coleccionismo que había en Puerto Rico, porque no había museos, no había archivos, pero había coleccionistas serios, personas que guardaron documentos, que, ¿verdad? Hay una, ¿verdad? Una cantidad importante de personas que guardaban eso como un registro de valor, y uno de ellos va a ser Rafael W. Ramírez, quien fue profesor y mentor de Alegría en la universidad, y por eso él entiende perfectamente la necesidad de crear instituciones que acojan ese acervo y que formalicen una política pública
de conservar y de guardar. Así que yo creo que tú no puedes entender alegría. O sea, en parte para responderte cómo a edad tan temprana él tenía tan buenos instintos, pues que había tenido un buen maestro en su padre, y en los amigos de su padre, porque no era solamente su papá, había ahí un conocimiento que le fue trasladado y él tenía la juventud y el deseo para tan pronto puso los pies sobre la tierra, arrancar con las cosas que le interesaban. Eso es cierto, oye, Pedro, precisamente el padre, tú que estabas hablando de las figuras que él admiraba, él tenía una gran admiración por su padre, siempre lo decía, ¿no? Porque mi padre, porque yo aprendí esto de mi padre. Y de hecho, hablando de San Juan, cuyo quinto centenario estamos celebrando, aunque hay historiadores que dicen que no fue en el 21, que fue en el 22, pero bueno, estamos cerquita, ¿verdad? De la fecha de los... Estamos ahí. Exacto. Hablando de San Juan y la restauración extraordinaria que hizo don Ricardo de San Juan, él siempre me decía, es que a mi padre le interesaba mucho que se conservara el viejo San Juan y le daba crédito a don Pepe Alegría por haber conservado el Tapia, el teatro municipal, que lo querían derrumbar para hacer allí el edificio de la lotería. Y don Pepe Alegría, que era en ese momento, había sido fundador del Partido Nacionalista y a principios de los años 30 era senador por el partido, legislador por el Partido Liberal, consiguió que la legislatura preservara el edificio del Teatro Tapia. O sea que ahí tenemos, digamos, el primer ejemplo que tuvo el niño, como dice Pedro, de un compromiso con la ciudad en la que vivía, desde luego también con el país, pero empezó con la ciudad. El hecho de que naciera frente a la Plaza Colón, el hecho de que viviera la vida entonces muy sociable de un San Juan pequeño, que se conocieran todos, todo eso influyó. Y también el hecho de que su padre fuera durante un tiempo presidente del Casino de Puerto Rico. El Casino de Puerto Rico es hoy el centro de recepciones del gobierno, ese edificio bellísimo a la entrada de San Juan que se construyó a principios del siglo XX. Pues su padre, don Pepe Alegría, fue presidente del casino durante un tiempo. ¿Y qué hizo don Pepe durante ese tiempo? Pues fomentó teatro, fomentó, allí iba don Emilio Belaval, tenía a su cargo el teatro, fomentaba concursos literarios, fomentaba todo eso. O sea que él tenía un trasfondo familiar por ese lado, un trasfondo familiar cultural, y por el otro lado tenía la experiencia viva del campo al que pertenecía su mamá, no que ella fuera campesina ni mucho menos, sino que su familia tenía una hacienda en Loíza, y entonces él tenía la experiencia viva de lo que era Loíza Aldea, no solo la cuestión de los indios y de sus pequeñas colecciones, sino también el folclore de Loíza Aldea. A los 20 años él escribió lo que habían sido las fiestas, creo que un poquito, no los 20, sino los 25, 26, las fiestas de Loíza Aldea, las fiestas de Santiago, Loíza. de Santiago Apóstol. De Santiago Apóstol, exacto, perdón. La fiesta de Santiago en Loíza. Hizo la primera película el primer documental en colores que se hizo en este país sobre esas fiestas. O sea, que él tenía entonces no sé, Pedro, si él te habló, pero que eso parece que también fue muy importante. Él tuvo como profesora a doña Inés Mendoza, cuando todavía no era doña Inés Mendoza de Muñoz Marín, y parece que ella fue una profesora muy inspiradora también. De hecho, él lideró una huelga cuando a ella la botaron de la Central High por oponerse a la directriz de enseñar en inglés. Y él fue el que lideró con otro estudiante entonces que se llama José Tejada, lideraron la huelga para protestar contra el despido de doña Inés. Eso, como son las cosas en la vida, ¿verdad? Que a veces, pues, de donde menos uno espera, pues viene la ayuda o viene la inspiración o viene la amistad. Pues más adelante en la vida,
doña Inés va a ser siempre la defensora de don Ricardo, siempre lo va a defender ante su mismo marido, que no siempre estaba de acuerdo, don Luis Muñoz Marín, con lo que le proponía don Ricardo. O sea que ahí tenemos también un hilo conductor, las amistades que él hizo. Y de hecho, una de sus grandes amistades, pero no ya de persona mayor a persona menor, sino de igual a igual, fue Luis Muñoz Lee, que era el hijo de Luis Muñoz Marín con Muna Lee. Y eran inseparables, inseparables, hacían, en la revista Caribe la iniciaron los dos juntos, hicieron muchísimas cosas, o sea que él iba teniendo accesos y teniendo contactos y relaciones que más adelante lo ayudaron. Porque una cosa es tener los contactos y las relaciones y otra cosa es saber cómo lo pueden ayudar a uno, ¿verdad? Y cómo lo pueden ayudar a uno para un proyecto que no es personal tampoco, porque don Ricardo nunca, él me dice, yo nunca he pedido nada para mí, siempre ha sido para mis proyectos, para mis... Excepto aire acondicionado. Exacto, aire acondicionado. Él explicó eso, él me lo explicó tanto, dice, mira, lo que pasa es que era tanto y tanto el calor y las voces de los choferes de autos públicos, que es que yo no podía trabajar. Yo creo que es de los pocos casos en que pidió algo para él, porque de hecho, cuando se fundó el instituto con un presupuesto de $35,000 y el director del instituto tenía un sueldo de $9,000, él pidió que se lo bajaran, porque él pensaba que no era justo que casi el tercio del presupuesto se fuera en el sueldo del director. Así que en ese sentido, pues tú sabes, todas esas relaciones, todos esos contactos, esa admiración que tuvo por don Rafael W. Ramírez de Arellano, que lo tuvo enormemente también. Y después en Chicago, con algunos profesores, él se fue a vivir con los indios Winnebago 2 semanas y allí aprendió muchísimo y tenía profesores que lo inspiraron. Así que, y el mismo Jaime Benítez, con quien después tenían opiniones y maneras de pensar muy distintas, pero fue su profesor de ciencias sociales y también lo admiró, y a María Zambrano, cuando María Zambrano estuvo en Puerto Rico. O sea, que la persona nunca es la persona es como dice Pedro, la persona es ella misma, y también, como dice Ortega, ya hablando de Jaime Benítez, a ver, dice Ortega, yo soy yo en mis circunstancias, pues la persona es la persona y las personas a quienes admira y quienes han sido sus mentores. Así que... Poco quiero como traer dos cosas. Yo tenía pendiente el tema de anécdotas, ¿verdad? Como poderles preguntar, pero a la misma vez, pues justamente mencionaron, digamos, esas diferencias que don Ricardo en distintos momentos tuvo con Jaime Benítez, estando ¿verdad? A la cabeza de la Universidad de Puerto Rico. Y quisiera aprovechar y que nos cuenten sobre eso, ¿verdad? Yo creo que, porque justamente esas desavenencias sobre qué es lo que deberíamos estar mirando y qué es lo que deberíamos estar resaltando, también va muy a la par a esa discusión en ese momento de si hay cultura puertorriqueña o no, ¿verdad? O a dónde tenemos que estar mirando, o también los modelos, ¿verdad? El modelo estadounidense, a mí no me gusta utilizar el término, ¿verdad?, de americanización, porque no me parece, así que esa mirada más hacia Estados Unidos o esa mirada más hacia Europa. Entonces quisiera aprovechar y si nos pueden hacer como alguna anécdota de esa relación entre don Ricardo y don Jaime Benítez. Y tal vez con las mismas fiestas de Santiago Apóstol, que también las mencionaron por ahí. Una anécdota que hemos hecho, que yo creo que, como bien decía Carmen Dolores, alegría, hay aspectos de la vida de alegría que superan por mucho o sea, la realidad, parecen pura ficción. Cuando tú tienes una persona que se vuelve arqueólogo por las cosas que excavó en el patio de su abuela, eso ya tiene una dimensión absurda, pero literalmente fue así. O sea, el tipo desde chiquito andaba con una palita y eso eventualmente logró elevarlo hasta el nivel de una disertación y volverse uno de los grandes especialistas. Doctoral en Harvard, una disertación doctoral en Harvard. Excavando en la casa de tu abuela. Para empezar, porque no lo quiero reducir, pero en la casa de tu abuela.
eso es uno. En la universidad, pues ya él tenía unas inquietudes. Uno no puede exagerar el contraste tan grande que tiene que haber sido siendo niño, vivir en el viejo San Juan y viajar a Loíza Aldea. O sea, ahí hay dos esquinas de Puerto Rico, dos imaginarios, dos espacios completamente distintos. Y él aprende a apreciar ese lugar al punto de que también lo vuelve un interés académico, porque todo el que quiera ver la película Las Fiestas de Santiago Apóstol la encuentra en YouTube, dura 11 minutos y está hecha con una mirada etnográfica. O sea, él está narrando la fiesta, pero él está viendo todos los aspectos de la fiesta. Así que eso es bien interesante. Hay un cuento que es que le lleva la película a Benítez a la rectoría de la universidad y le pone el proyector y le presenta la película, y antes de que la película termine, Benítez se para de la mesa, da un cantazo y dice, eso no es Puerto Rico, ¿verdad? Eso no es Puerto Rico porque la universidad está abocada a un proyecto occidentalista de colocar a Puerto Rico y del proyecto universitario dentro de la gran tradición occidental, y Alegría viene con una mirada mucho más problematizadora desde la raza, y no había cabida para eso. Debo decir que una de sus grandes peleas hasta el día de su muerte fue con la universidad, porque la universidad nunca plenamente acogió, digamos, los intereses académicos que él proponía. La universidad siempre fue muy resistente a él, y a pesar de que él llegó a ser profesor emérito de recinto de Río Piedra, él siempre sintió un desprecio, pero que él le dio la vuelta, porque, ok, si la universidad no quiere trabajar conmigo, ¿quién quiere trabajar conmigo? El Departamento de Instrucción Pública, que no tenía ninguna objeción ideológica con empezar a sumar a los contenidos de las clases, o sea, a las clases de estudios sociales, los contenidos que él iba desarrollando, y él encuentra en esos materiales didácticos que todavía están, muchos, ¿verdad? Se siguen imprimiendo. Mi primer libro de Puerto Rico, que siempre la tiene la tienda del ICP, él encuentra ahí un filón que explota tremendamente, y entonces es el departamento el que empieza a coger esas cosas y el que entonces nos pone a nosotros, nosotros los que nos educamos en los 70, pero ya desde los 60, ¿verdad? Esos contenidos, y empieza a convertirse a lo puertorriqueño en algo más vernáculo de lo que era. ¿Cómo lo ves tú, Carmen Dolores? Pues mira, yo creo, tienes toda la razón en ese sentido. Bueno, es que realmente los dos trabajamos con un mismo hombre, o sea nos complementamos. Pero él siempre admiró a Benítez, pero no a muchas de sus ideas. Y tuvo encontronazos serios con Benítez. En un momento dado fue por los profesores visitantes. Ese programa tuvo muchísimos aciertos, enormes aciertos en términos de traer figuras cimeras de la literatura, del teatro, del arte español. Y también trajo a muchas personas, ¿verdad? Otros españoles que quizás pues no estaban a la altura, ¿verdad? Y él criticaba duramente ese programa de profesores visitantes porque precisamente por eso, porque él decía, bueno, algunos sí son figuras que merecen estar, y luego le criticaba que les pagaban más que a los puertorriqueños. Él decía, pero es que hay puertorriqueños igualmente preparados, igualmente famosos, quizás no tan internacionalmente famosos, pero conocidos, igualmente meritorios, y no se les da el mismo trato. Y eso desde luego no le gustaba nada a Benítez. Otro punto de choque fue el Archivo General, porque el Archivo General estaba en un sitio espantoso en la calle San Francisco de San Juan, y don Ricardo lo quiso rescatar, y para eso lo ayudó don Arturo Morales Carrión, que eso yo creo que Benítez nunca se lo perdonó a don Arturo, que ayudara a don Ricardo a llevarse el archivo y ponerlo en el bellísimo edificio que rescató para el archivo de la biblioteca y el archivo general, ¿verdad? Cuyo rescate es de por sí otra anécdota, porque resulta que él quería el archivo, lo quería comprar, no tenía el dinero, eso era, parece que una propiedad millonaria, y el dueño era el presidente de la Bacardí de Puerto Rico, era un señor cubano muy rico, un millonario, y pedía millones por ello, y él dijo, pues yo te lo compro en $500,000.
y el otro puso el grito en el cielo. ¿Y cómo sería el poder de persuasión de una persona como Alegría, que le dio la vuelta a ese millonario y le dijo que era la historia de Puerto Rico, que era para el futuro de Puerto Rico, que era una contribución duradera? Lo mareó, digamos, y entonces consiguió y además entonces después tenía que, además era a plazo, y tenía que pedirle a Muñoz Marín, él personalmente a Muñoz Marín el dinero cada año por 5 años. Eso me parece que ahí retrata el poder de persuasión. Y en ese sentido, pues era una persona excepcional y adelantada. Y yo quisiera decir algo, si me lo permiten, sobre sus relaciones con la diáspora, porque eso Esa era la pregunta que justo ahora venía para es eso mismo, pero... bien importante, porque al igual que muchas de las personas contemporáneas que estaban en el gobierno y que eran contemporáneas de Alegría, no consideraron el valor cultural que tenía el hecho de que hubiera una colonia asentada en Estados Unidos, una colonia de puertorriqueños, varias colonias en varios lugares, en varias ciudades. Igual que muchísima gente no lo concibió como algo positivo. Desde el principio, Alegría vio las oportunidades culturales que proveía esa colonia y que podía proveer el intercambio continuo y constante y fructífero entre la isla y su diáspora. Desde el instituto se funda en el 55. En el 58 ya él estaba recibiendo en su oficina a una delegación de profesores de escuelas públicas puertorriqueñas de la ciudad de Nueva York y pidiéndoles que se allegaran al instituto, que el instituto los iba a ayudar. Igual fue a Chicago 3 años en el 66 y también se brindó para proveerles a los profesores. Como dice Pedro, él siempre tenía una intención didáctica en todo lo que hacía. Él pensaba que todo estaba, la clave de todo estaba en la educación, cómo se educaba a la gente. Yo no puedo estar más de acuerdo, quizás porque lo tuve de maestro no formal, sino informalmente, como lo conocí, ¿verdad? Entrevistándolo y eso. Realmente la educación es la base de todo, porque él decía, esa educación de esos niños o esa educación tiene que estar a cargo de maestros que sepan algo de la cultura de Puerto Rico, porque cómo van a enseñar y de hecho, él instituyó en el instituto un programa de estudios puertorriqueños cuya primera meta era educar a los futuros maestros de los departamentos de estudios puertorriqueños de los Estados Unidos. Así que eso era la preocupación de él constante, y fue pionero en eso. El primer programa de estudios puertorriqueños se nutrió de profesores que iban a enseñar luego en la Universidad de Buffalo, la universidad que fue pionera en términos de los estudios puertorriqueños. Lehman College, que es parte de City University of New York, del complejo de universitario de City University, CUNY, ¿verdad? Lehman College también instituyó en el 1970 un programa y él se interesó muchísimo y de hecho promovió la candidatura de la doctora María Teresa Babín para que lo dirigiera. Y esa parte me parece que no ha sido suficientemente reconocida, porque él pensaba que la cultura puertorriqueña tenía que enseñarse propia bien, o sea, no es que, bueno, pues vamos a enseñarle a los nenes esto y lo otro, y que Puerto Rico, eso mismo, de lo que le acusan ahora, de que no se habla con la S o lo que sea, ¿verdad? Bobería. Él quería que supieran, que conocieran la historia, que conocieran la cultura, que conocieran las obras literarias. Tenía ese afán de que lo de Puerto Rico se enseñara bien en Estados Unidos, y por eso instituyó
ese programa de estudios puertorriqueños que luego evolucionó y fue el Centro de Estudios Puertorriqueños. Entonces, lo gracioso, a mí me parece irónico, gracioso por irónico, es que en un momento dado, él les dijo a los presidentes de las universidades puertorriqueñas en Puerto Rico, parece mentira que en los Estados Unidos haya programas de estudios puertorriqueños y aquí en Puerto Rico muchos estudiantes apenas si cogen algún curso de historia de Puerto Rico, pero en general son ignorantes de la historia. Y eso es así, ¿verdad? Eso es así, no hay un conocimiento profundo en general aún entre universitarios, aún entre personas que han pasado por las universidades de aquí, pues no hay un conocimiento profundo de nosotros mismos, de cuál es nuestra trayectoria, de cuáles han sido nuestros problemas persistentes, de cuál es nuestra definición cultural. Eso, pues, alguna gente sí, en el centro, especialmente los graduados del centro, ¿verdad? Tienen esos conocimientos porque él lo exigía. Esa era la base de su centro universitario. Así que él siempre estuvo abierto a todo, a la diáspora, a diferencia pues, de otros funcionarios eh, muy importantes que negaban la persistencia de la cultura puertorriqueña entre las comunidades de allá. Y eso, pues, me parece muy meritorio y digno de que se estudie un poquito más también. Así que, Quiero, ¿verdad? Quiero aprovechar y dejarles saber al público que nos está viendo y escuchando que justamente a partir de la semana entrante, el martes, vamos a tener durante 4 coloqueos, martes, jueves, del 9 al 18, coloqueos con distintas personas de la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos, hablándonos, ¿verdad?, sobre la figura del doctor Ricardo Alegría, sea ya por experiencia propia en las instituciones que trabajan y demás. Así que bueno, que es uno de los temas que justamente queremos poder abordar. Hablando, ¿verdad? Como terminaron justamente ahora con el tema del Centro de Estudios Avanzados y del Caribe, y sabiendo que ahora mismo pues están en el proceso de ver cuál es el movimiento, todo lo que está pasando. A mí me parece, o sea, es increíble porque si uno ve toda la obra de don Ricardo, es inmensa. O sea, yo hace poco decía en una reunión del instituto, le decía, es que cada vez que hacemos algo, realmente lo atemperamos, pero es que don Ricardo en su momento hizo esto, ¿verdad? O sea, hay obviamente unos cambios a nivel del tiempo, pero hizo, o sea, fue un visionario, pero el centro, pues obviamente era como la culminación de una labor que se fue dando a distintas etapas. ¿Cómo, cómo ven, verdad, un poco conociéndolo, cómo pensarían que él estuviera ahora mismo acercándose a la situación actual del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe? Bueno, Carmen Dolores y yo hablamos de esto hace poco. Yo creo, él le dedicó al Museo de las Américas y al Centro de Estudios Avanzados sus últimas energías, ¿no? Al centro primero y al museo después. Y yo creo que ahí queda retratado verdaderamente que él era un académico, que él creía en la educación y que era importante que hubiese una institución dedicada a los estudios a nivel graduado ¿verdad? De Puerto Rico a nivel graduado y el Museo de las Américas también. Yo teorizo que don Ricardo, el arzobispo no hubiese podido vender no hubiera podido, ¿verdad que no hubiese no? podido venderlo. No, Porque don Ricardo, así estuviese con un suero y un respirador, hubiese exigido que lo llevaran a las escalinatas del centro y dijeran a mí que me saquen de aquí. exacto. Yo creo que la situación del centro, ¿verdad? Es una situación precaria, porque como toda institución de educación superior en Puerto Rico, estos son tiempos muy difíciles. Pero creo que personalmente me atrevo a decir que la venta del Palacio Arzobispal fue una gran traición. Así la entiendo yo, porque
hay muchísimas cosas que se pudiesen decir, ¿verdad? Pero en un país que es una colonia de Estados Unidos donde el patrimonio está tan comprometido, es increíble que no se haya intentado una solución que preservara el patrimonio y que no lo entregara al capital privado por una cantidad que da risa. Yo creo que cualquiera que conozca del viejo San Juan sabe que la iglesia le regaló el Palacio, ¿verdad? El conjunto de los dos edificios del Palacio Arzobispal y el Seminario Conciliar a ese comprador y así quedará consignado en la historia y así yo creo que lo vemos muchas personas. Pero es una pena. Yo creo que el centro sobrevive. Afortunadamente ha tenido, ¿verdad? Ha graduado muchísima gente a lo largo de los años y todavía tiene pulso. Eso no quiere decir que las cosas no se le pongan más difíciles ahora, pero, pero creo que él hubiese peleado de frente y se hubiese movido. A mí me consta que él trató muchas veces de comprarle el edificio a la iglesia. Yo sé que el Carmen Dolores también lo sabe. Pero esa fue una que se le escapó. Él consiguió dinero del gobierno muchas veces para otros proyectos, pero este lo eludió. Él trató y trató y trató de conseguir y ahorró para comprar el edificio hipotéticamente a futuro. Pero esa circunstancia no se dio. Yo creo que pues, eso es lamentable y más que ocurra para mayor deshonra en el año de su centenario. Ay, sí. No puedo estar más de acuerdo contigo, Pedro. Es una vergüenza, es una lacra, es un oprobio, es todo lo que uno pueda decir acerca de esto que ha sucedido. Es, como tú lo has dicho inmejorablemente, una traición a nuestro pueblo, es una traición a nuestra cultura. Yo como que no lo puedo entender bien porque yo digo, ¿cómo es posible que hayan hecho esto? ¿Cómo es posible que no hayan valorado el valor real y también el valor simbólico de estas dos edificaciones? Yo creo que ojalá que pues de alguna manera sobrevivan como instituciones históricas, pero es una llamada para que todos los puertorriqueños que realmente apreciamos, queremos y veneramos nuestra propia cultura, hagamos algo pidiendo que se pasen leyes que protejan ese patrimonio porque pues es tan y tan importante, es nuestra alma, hasta cierto punto es el símbolo de nuestra alma. Y en el mismo corazón, los dos edificios están situados en el mismo corazón de lo más monumental del viejo San Juan. Y como dice Pedro, todo ese afán de él, de toda la vida, de rescatar los edificios históricos, de conseguir que Estados Unidos devolviera las dos fortalezas, que eso fue una victoria parcial, porque es verdad que se las devolvió al pueblo de Puerto Rico, pero las administra el Servicio Nacional de Parques, ¿verdad? Y eso fue un pequeño golpe para él, o sea, había rescatado las dos fortalezas, pero se pusieron bajo la administración del Servicio Nacional de Parques y eso a él no le gustó nada, ¿sabes? Él tenía planes hechos para un centro, de hecho, el Centro de Estudios Avanzados, él lo pensaba colocar en, en el Morro. Entonces, en la edificación es el Polvorín de Santa Elena y los edificios aledaños. Entonces, yo creo que tenemos que unirnos todos. Yo me encantaría saber de algún movimiento que promoviera leyes que evitaran que esto siga pasando, porque ahí empezó la cosa. Quizás no pare ahí. Sería terrible que vendiéramos nuestra alma por un plato de lenteja, como quien dice, ¿verdad? Porque además la suma es irrisoria. Así que en ese sentido es una cosa terrible que por nada se haya salido de esos dos edificios emblemáticos, icónicos y sagrados, para mí lo son. Hay que hacer algo para que no suceda, para que no siga sucediendo. Es bien importante eso. No sé quién tomará la batuta,
no sé quién, posiblemente podría ser el instituto, digo yo, no sé, que pida leyes. Que también ha visto sucede, ¿verdad? En precario. En peligro, En peligro exactamente. sería Exactamente. la palabra. Exactamente, exactamente. Una vez hubo ya, en vida de don Ricardo, hubo un intento del entonces obispo de San Juan, que se llamaba Davis, de vender que entonces era el convento de las Carmelitas, que estaba decaído, y venderlo para hacer un estacionamiento. Y él movió cielos y tierra y no consiguió dinero, pero consiguió que lo convirtiera, que un inversionista bien intencionado hiciera un hotel allí, ¿verdad? Que es el Hotel del Convento, y evitó que se derribara. Pero yo estoy segura también que él se hubiera puesto allí al frente y hubiera hecho lo que tuviera que hacer por evitar esa venta innoble y bochornosa para todos nosotros. Sí. Bueno, hemos llegado ya a, ¿verdad? Ya hemos llegado al final del tiempo que tenemos disponible. Realmente ha sido increíble poder tener este compartir con ustedes. Muchísimas gracias ¿verdad? Por compartir sus conocimientos, por compartir todas estas experiencias con el doctor Ricardo Alegría y además visiones. Y nuestro amor por Alegría, nuestra gran simpatía y afecto por un gran hombre. Quiero aprovechar, ¿verdad? Y no solamente convidar al público que nos escucha al próximo coloquio, que será el martes 9 de noviembre, y con la doctora Carmen Febo del taller puertorriqueño y el señor Luis Carle de OP-Art, y el mismo será la relación del doctor Ricardo Alegría con la academia y entidades culturales en la diáspora puertorriqueña. Pero además de este coloquio, quiero convidar a todas las personas a que asistan a la campechada, este año dedicada a la figura del doctor Ricardo Alegría Gallardo. Estaremos el 19, 20 y 21 de noviembre poblando todas las calles del viejo San Juan de la Isleta con una oferta espectacular. Ya la están subiendo a redes, van a haber artistas plásticos, artesanía, grupos de teatro, musicales, de folclore, de baile, los cabezudos, que este año se une el cabezudo de don Ricardo Alegría a los de las 9 anteriores campechadas. Además de, obviamente, una muestra de artes plásticas y de artesanías increíbles. Así que, bueno, y una oferta musical también espectacular. Así que invito a todos y todas y todos para que nos acompañen, ¿verdad?, al evento de Campechada. Y bueno, por lo pronto, disculpen, tengo que leer algunos comentarios que tengo aquí. Bueno, quería decir que Cristina Vives Rodríguez les envía saludos y abrazos. Julio Quiroz también les envía saludos a ambos, así como Javier Hernández, que nos dijo que también tremendo diálogo. Y déjenme ver acá. En lo que tú ves allá, el doctor Quiroz es el director del archivo de la Fundación Muñoz Marín y un gran gestor y un gran heredero de la tradición alegrista, o sea, un gran discípulo de Alegría, Julio. Así es. Un gusto tenerla aquí. Y tengo aquí un mensaje que dice: excelente, muchos saludos y felicitaciones de parte del público. Esto fue como un mensaje general también que nos escribió Pablo viendo todo lo que habían ido escribiendo. Bueno. Así que bueno, de nuevo que muchísimas gracias, muy buenas noches y espero pronto poder volver a compartir con ustedes. Gracias por invitarnos. Gracias, siempre a la orden. Gracias.